Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a terminar este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 40. Vamos a arrancar a partir del versículo 17, que fue el versículo que llegamos la semana pasada, fue hasta el 16, así que hoy vamos a arrancar a partir del 17 y de ahí vamos a ver hoy hasta el final. Ahora su Biblia lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo conmigo lo que vamos viendo, para que, principalmente lo hacemos así, para que usted vea que lo que vamos enseñando es lo que está allí en el texto, ¿está bien? No agregamos, sino que extraemos las verdades que vamos encontrando en el pasaje y usted puede ir siguiendo conmigo. Leamos entonces a partir del versículo 17 y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoseles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por toda esta preciosa reunión que estamos teniendo. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos da y ahora te pedimos por este tiempo de exposición bíblica, que nos des buen entendimiento para comprender las verdades que tenemos aquí, junto con sus implicaciones prácticas, y que esto pueda llevarnos a que realmente al comprenderlo seamos persuadidos de la verdad y entonces, Señor, podamos creerla para llevarla a una obediencia, a aplicarlo de manera correcta y que esto edifique nuestras vidas. Señor, te ruego que me des entendimiento para poder expresar el texto que tengo aquí adelante y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que tu voz se pueda oír y nosotros podamos estar atentos para escucharte. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, el título del sermón es Ejemplos memorables de fe. Hoy tenemos la segunda parte. Generalmente cuando salen películas con a veces mensajes positivos en cuanto a la fe,
y la paciencia que generan las personas. Las historias, generalmente, si usted ha visto películas así con mensajes positivos, tienen un final feliz. El personaje principal recibe lo que tanto esperó, lo que tanto buscaba, lo que había confiado que quería recibir. ¿Por qué esto es así? Uno se pregunta, ¿por qué casi todas las películas tienen un final feliz? Bueno, porque casi todos los espectadores les gusta que las historias terminen bien y que los problemas que enfrentan los protagonistas, con los cuales ellos simpatizan, se solucionen. Si miramos parte de nuestro pasaje, nos vamos a encontrar con algo de eso. Por ejemplo, ya hemos visto, a Abraham y Sara se les otorgó el hijo prometido que tantos años esperaron. ¿Se acuerdan? Una historia con un final feliz. A Noé, el arca que tanto esfuerzo le llevó a construir, salvó a su familia. También podríamos decir como un final feliz. ¿Finales felices eso? Bueno, sí, claro que sí. Pero eso no es todo lo que el pasaje presenta. También hay relatos donde las situaciones no terminaron, al menos en ese momento, de una manera feliz. Donde, por así decirlo, la película pareciera más un drama que una película con un mensaje esperanzador. Pero ahí justamente está el asunto. Si bien uno pudiera tener una percepción de un mal final de alguna de estas historias, esto no es así. Mirar esas situaciones de esa manera es no entender los planes de Dios para con su pueblo. Las aflicciones y pruebas duras en la vida de los creyentes por ser fieles al Señor no deben ser vistas, y hoy lo vamos a ver y desarrollar, como un peso grande que los frena en la carrera, sino justamente como un trampolín que los lleva a nuevas experiencias de crecimiento en cuanto a la fe. Si hay algo que seguramente cada uno de los que está aquí y son creyentes de muchos años pueden asegurar, es la realidad de que seguramente siempre, cada vez que han salido de una prueba, la constante ha sido su crecimiento. Que a través de esa prueba que afrontaron y luego que pasó, aconteció en su vida el poder crecer. Porque justamente ese es la obra que trae la prueba a nuestra vida. Y de eso vamos a ver un poco hoy. O dicho de otra manera, es en el horno de la tribulación que nuestra fe es purificada y preparada para resistir la tentación justamente de querer tirar la toalla. Como dijo una vez un siervo de Dios llamado George Mueller, un hombre, un siervo precioso, te animo, si no lo viste nunca, a leer su biografía. Él decía algo así: el tiempo apropiado para que obre la fe es cuando cesa de hacerlo la vista. Cuanto mayores sean las dificultades, es mucho más fácil para la fe. Y esta fe justamente probada es la que va a proveernos del ánimo y la fortaleza suficiente como para que cada cristiano pueda seguir adelante, incluso cuando las circunstancias difíciles no terminen o no cesen. A veces hemos pasado situaciones difíciles que ya quedaron en el pasado, que terminaron, pero muchas veces hay situaciones difíciles que perduran durante mucho tiempo o incluso en algunos casos van a perdurar hasta el final de la vida. Por eso justamente necesitamos ver este pasaje, porque necesitamos justamente aprender cómo lidiar con esos problemas. Por eso te animo a prestarme atención, porque estoy seguro de que este pasaje puede ser de mucha bendición para tu vida, tal como lo fue para la audiencia original en su momento. El tema del sermón entonces es el mismo de la semana pasada. La fe que persevera se identifica mediante actitudes correctas. ¿Cuáles son? Bueno, el pasaje nos da 4 de ellas. La segunda actitud que vemos del versículo 8 al 22 es que la fe que persevera se aferra a las promesas de Dios. Haciendo simplemente un pequeño repaso, podemos simplemente volver a mencionar que la primera actitud correcta de una fe que persevera es que da testimonio de justicia. Eso lo vimos del versículo 4 al 7, y los que se nos mostraron para entender esto fueron los ejemplos de Abel, de Enoc y de Noé. Y luego la semana pasada también empezamos a ver lo que recién decía, que la segunda actitud correcta que el pasaje nos brindó de una fe perseverante es que se aferra a las promesas de Dios. Comenzamos a enfocarnos desde los versículos 8 al 16, dijimos que la historia giraba en torno de los ejemplos de Abraham y su familia. Eso es lo que estuvimos viendo hasta la semana pasada. A continuación ahora vamos a proseguir con esa sección, con la segunda, y justamente centrados en otro relato relevante, quizás el más
notorio a quien la Biblia o la gente no llamamos a Abraham el padre de la fe. En el versículo 17 volvemos a leer y dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Se trata del pasaje de Génesis 22, 1 al 14. Te animo después que lo leas tranquilo en tu casa, todo ese pasaje, donde se cuenta acerca de la orden de Dios, probablemente de la más difícil de cumplir por parte de Abraham. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, a ese hijo que tanto amaba y por el que tanto había esperado, justamente que lo diera como una ofrenda. La historia no aclara respecto a si Abraham tuvo dudas, reproches o quejas a Dios por lo que le había pedido hacer. Solo nos cuenta en el libro de Génesis lo mismo que aquí el autor afirma, que cuando fue probado respecto a sacrificar a Isaac, en definitiva Abraham obedeció sin cuestionar y ofreció a Isaac tal y como se le había mandado. Tal vez uno puede decir, la orden parecía un tanto confusa. Bueno, puede que sí, porque Dios estaba pidiendo que Abraham sacrifique al mismo hijo del cual dice el texto, se le había prometido que por medio de él le daría una descendencia. Y uno dice, ¿cómo si le va a dar una descendencia lo pide que lo sacrifique? Bueno, así todo, aunque pudiera sonar un poco confuso, no vemos titubeos en Abraham en obedecer. No vemos que él titubee. Y fue enfático en decir el texto, ¿no? Este hijo que tanto amaba, este hijo que tanto había esperado, este hijo por el cual había recibido una promesa tremenda, ahora le pide que se le ofrece. La pregunta que nos surge rápidamente es, ¿cómo es que logró ejecutar lo que se le pidió? ¿Cómo es que fue llevado él a obedecer? Bueno, el texto nos dice con claridad cuál fue o cómo fue que lo logró. Dice, por la fe. Fue por fe que Abraham siguió adelante en lo que el Señor le había mandado hasta que el mismo Señor frena justamente su mano justo cuando se disponía a hacer lo que le había mandado, que era degollar a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué fue que por medio de la fe pudo hacer esto? Porque justamente, como venimos viendo en esta sección, él se aferró a esa promesa que el texto nos relata y que no nos olvidamos. Si él escuchó que la promesa de Dios fue que en Isaac iba a recibir esa descendencia, él que dijo, me aferro a esa realidad, me aferro a esa promesa, Dios me prometió que va a ser a través de él y va a ser así. Si el Señor le prometió eso, entonces su pensamiento fue que incluso, como dice aquí el texto, Dios sería poderoso incluso para levantar de entre los muertos a Isaac, para de esa manera que se cumpla la promesa de Dios. El autor resalta que en sentido figurado fue de entre los muertos que lo recibió. ¿Por qué dice que en sentido figurado? Bueno, porque si vemos, hermano, y leemos el relato, la situación fue límite. No es que, bueno, camino al monte, Dios le dijo. No es que, bueno, cuando empezaron a subir, Dios ahí le dijo. No, fue cuando ya él levantó el puño para darle la estocada. Ahí fue cuando Dios, en el último momento. Pero aunque la situación fue límite, la fe de Abraham se mantuvo en pie, incluso al saber lo que se le había pedido. Por eso, incluso, él se aferraba a esa promesa y lo vemos en la confesión que él hace, cuando dice que él iba al monte junto con su hijo y con los siervos. Los dos, él asegura que volvería. Él no sabía qué es lo que iba a hacer. Nosotros vemos en la historia y ya sabemos lo que luego pasó. Está bien que Dios al final, a último momento, hace lo que Dios hace, pero si vemos en el relato nos damos cuenta que nosotros ya vemos la película completa, pero Abraham no lo sabía. Dios no le había dicho, hace esto, pero quédate tranquilo que después, a último momento, algo voy a hacer. No, le dijo, hace esto. Y sin saber Dios cómo iba a resolver el problema, él avanzó, pero avanzó con fe.
Avanzó con confianza en la promesa de Dios. Por eso dice en capítulo 22, versículo 5 de Génesis, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y él podría haber dicho, y no se asusten si tal vez vuelvo solo. No, no dijo eso. ¿Qué dice? Y volveremos a vosotros. Vamos a volver los dos. Como dije, él todavía ahí no sabía lo que Dios iba a hacer en el monte, pero él estaba seguro de que su hijo iba a mantenerse con vida. Como dice, incluso sabiendo que era Dios poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje central de este ejemplo? Que una fe que se aferra a las promesas de Dios se va a mantener obediente, aunque haya momentos en los cuales esa obediencia no sea tan simple de llevarla a cabo. Esa fe sabe que Dios tiene poder para cumplir con lo bueno que se prometió y por lo tanto no cuestiona la manera de obrar de Dios, aunque a veces sea difícil entender para nuestras mentes humanas. No cuestiona, sino que se somete a esa voluntad, a esa forma de obrar en obediencia. El resto de esta sección presenta algunos ejemplos más del resto de la familia de Abraham. Versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Primero vemos aquí que tanto Isaac con Jacob y Esaú, como luego el mismo Jacob con los hijos de José, que se llaman, no dice la historia, pero lo sabemos, se llamaban Efraín y Manasés, dieron bendiciones sobre cuestiones futuras. Ahora, ¿qué es lo que emparenta estos dos relatos primeros? Bueno, que es interesante porque en los dos casos, los hijos menores recibieron mayores bendiciones, aunque eso no era lo esperable. Algo similar a lo que el mismo Isaac había experimentado al ser más bendecido que su hermano mayor, que era Ismael. Es extraño, pero esto es lo que ocurre. En ambos casos ocurre lo mismo. El que está bendiciendo bendice más al que menos le correspondía. Y aunque no era eso lo lógico, porque debía ser más bendecido el mayor, fue así porque Dios evidentemente llevó a Isaac y luego a Jacob a que adelantaron algo que luego se cumplió tal como ellos habían adelantado. Los receptores de las mayores bendiciones recibieron lo prometido tal y como se había recibido, como lo habían anticipado. Jacob, por lo que sabemos, recibió la promesa de la herencia en lugar de Esaú, y luego Efraín fue una tribu más grande y poderosa que la de Manasés. ¿Está bien? Recibió la bendición mayor, aunque era el hermano menor. ¿Qué llevó a estos hombres, tanto a Isaac como a Jacob, a profetizar de una manera aparentemente ilógica para los demás? Aquí nuevamente dice el texto, la fe. Lo que adelantaron eran el plan de Dios y ellos se sometieron entonces a ese plan sin cuestionarlo. Por último, se observan dos actitudes más de Jacob y de José. El primero dice, adorando a Dios apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, de su vara, y el segundo dando instrucciones antes de morir a los hijos de Israel de qué es lo que tenían que hacer con sus huesos al salir de Egipto. Nuevamente aquí, ¿qué relación hay entre estos dos ejemplos? Bueno, tanto en un caso como en el otro, se tratan de pedidos explícitos de que sus restos no sean enterrados en otro lugar que no sea la propiedad que Abraham había comprado para su familia. ¿Se acuerdan que hablamos? El único territorio que él de manera oficial tenía allí en la tierra de Canaán, el lugar que compró para enterrar a su esposa. Bueno, si después lee con más detalle, tanto en el pedido de Jacob como luego en el de José, estaba el pedido de decir, no entierren mis huesos en otro lugar que no sea el lugar que nuestro padre Abraham compró para nosotros. Algo de eso lo vemos ahí en Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él estaba confiando de que va a pasar tal como Dios había dicho. Ese sería un recordatorio de la promesa de Dios para el pueblo de Israel.
El tiempo pasó, estos hombres no llegaron a ver que lo prometido se cumpla, pero como hemos visto anteriormente, aquí vuelve a pasar, nunca se sintieron defraudados. Amaron esa tierra que les fue prometida, aunque terrenalmente en su tiempo de vida no llegaron a disfrutarla. Bueno, eso es lo que distingue a una fe viva como la de ellos. Confiar aunque no vieron. Considero que todos estos ejemplos entonces dan una buena enseñanza, como hemos visto ya, pero lo vamos a repetir un poco, tanto para los receptores de la carta como para nosotros. ¿Cuál es? El concepto de que la fe nos lleva a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando las cosas a nuestra vista no se vean del todo bien, como les pasaba a ellos. Ahora, ¿cómo lograr obedecer cuando todas las condiciones a nuestro alrededor no se ven bien? Bueno, como estamos sabiendo aquí, solo se puede confiar y seguir adelante y obedecer si nos aferramos a las promesas de Dios. Solamente así vamos a poder. Incluso al punto de mantener la confianza sabiendo que tal vez, y como le pasó a ellos, en cierta manera nos pasa a nosotros, hermanos, mucho de lo prometido no lo veremos cumplido en esta vida. Mucho de la herencia eterna que nos espera tiene que ver con el futuro y tiene que ver con cosas que tal vez muramos sin verlo, sino que será parte de la vida venidera. Ahora, ¿por qué podemos confiar aunque esto sea así? Porque evidentemente si Dios tiene poder para levantar a alguien de entre los muertos, tal y como Abraham lo consideraba respecto a su hijo, también nosotros tenemos fe de que un día seremos resucitados para recibir todas las promesas de la vida eterna, la cual, como nos asegura la Biblia, Dios, que no miente, ha prometido para todos los que le aman. Pero sigamos adelante. Dijimos también que otra actitud correcta que identifica la fe que persevera es la que tenemos del versículo 23 al 31 y que es que resiste la oposición. El pasaje prosigue centrando los relatos en la época posterior a la de Abraham y su familia, que nos trae del Génesis, arrancando por lo que vemos en el siguiente libro de la Biblia, que es el Éxodo. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El ejemplo se enfoca en la historia de Israel muchos años después que Jacob y su familia murieron. En Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 10, se nos cuenta respecto a que el pueblo de Israel creció tanto que Egipto lo vio como una amenaza. Dice en versículo 7 del capítulo 1 de Éxodo, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pensando en esta amenaza, fue que entonces Egipto decidió tratar a los hijos de Israel con dureza. Así se nos afirma en Éxodo capítulo 1, versículo 13. Pero el texto de eso también nos relata que cuanto más Egipto oprimía a Israel, más Israel crecía. Dice versículo 12, fíjense, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Lo que vemos también en ese primer capítulo es que la situación llegó a un punto crítico en el cual el faraón, el soberano de Egipto, dictó un decreto por el cual todos los niños varones recién nacidos de entre los israelitas debían ser asesinados. Eso le manda a las parteras que eran las que se encargaban de tener a los niños en aquel tiempo, dice, y habló el rey de Egipto, el faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y luego usted si ve en la historia, de alguna manera estas mujeres no hicieron caso, buscaron poner una excusa para que entonces no se las condenara, pero no hacían caso a lo que Faraón decía,
Y vemos la actitud de Faraón luego en el versículo 22, poniéndose todavía más malo. Y dice entonces, directamente Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Terrible la actitud de este hombre. Faraón era la autoridad máxima sobre la nación, incluso para los egipcios era casi considerado un dios, así que sus decretos debían ser respetados a rajatabla. Pero el autor aquí de Hebreo nos afirma que los padres de Noé decidieron desafiar estas órdenes. Y lo que hicieron, dice el texto ahí, al ver a este niño tan hermoso como que Dios les había dado, fue esconderlo durante 3 meses, no teniendo temor al decreto de Faraón, como se nos relata en Éxodo capítulo 2, versículo 2. A esto trae el autor de Hebreos. Ahora, si bien algunos teólogos advierten que al resaltarse la belleza de Moisés, lo que se puede estar indicando en cierta manera aquí es respecto a una gracia especial en él, que en parte se le pudiera revelar esa gracia a los padres, lo que les animó a preservar la vida. Yo, más allá de estas especulaciones, creo que la cuestión principal pasa por otro lado. Fuera de que se le hubiera revelado algo de esto a los padres, fuera de que esto podría significar algo así, el punto aquí, lo importante de todo esto, lo que el autor resalta, que es que por fe, tanto Amrán y Jocabed, los padres de Moisés, decidieron no hacer caso al decreto real y dice que sin temor lo escondieron a su hijo para que no murieran. ¿Y por qué, en definitiva? Bueno, más allá de las especulaciones en cuanto a la hermosura de Moisés, es porque entendemos claramente por la Biblia que de ninguna manera el asesinato de los niños podía considerarse como una orden a la que ellos debieran someterse, porque sabían de que eso no agradaba a Dios. Por más que viniera de las autoridades gubernamentales de aquel entonces, y esto es así, y obviamente lo pensamos rápidamente para este tiempo, no importa que haya leyes que digan que está permitido matar a un niño a la panza, sigue siendo abominable delante de Dios. Sigue siendo igual. Pero hay una ley. ¿Qué importa eso delante de Dios? Hermanos, si bien somos llamados a someternos a los gobernantes, eso no es lo correcto cuando lo que nos mandan a hacer contradice la voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hago cuando lo que me dice no es voluntad de Dios? ¿Puedo definir si quiero o quiero? No, no tengo que hacerlo cuando contradice la voluntad de Dios. Rápidamente pensamos en otro ejemplo, venimos para este tiempo. En Hechos capítulo 4, versículo 18, las autoridades llaman a los apóstoles y dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Uno dice, bueno, pero eran las autoridades, hay que someterse a ellos. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, está diciendo, ¿qué creen que es correcto hacer en ese caso? Obedecer a Dios. Y entonces le dan la razón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este matrimonio, hermanos, del que estamos hablando, los padres de Moisés, confiaron en Dios y por lo tanto decidieron poner a Dios por encima de la autoridad humana. De esta manera entonces notamos que aquí el concepto es que la fe no teme confrontar con valor, no haciendo caso a lo que no corresponde, incluso si por esto hay que enfrentar oposición y peligro. Es así. La historia prosigue contándonos qué fue de la vida de este niño. Ahora se centra en Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por lo que sabemos del libro de Éxodo, Moisés fue colocado en una cesta a la vera del río Nilo y fue encontrado por la hija de Faraón. Esta mujer lo adoptó, haciendo de él que él formara parte de la casa real en Egipto, como vemos en Éxodo 2:10. Pero como dice nuestro texto, con los años Moisés creció
Y Éxodo relata que Moisés tomó una decisión de vida. En un momento él decidió, ¿qué cosa? Él prefirió identificarse con el pueblo de Dios y con eso él rehusó quedarse en el palacio disfrutando de esta posición de ser hijo de la hija de Faraón. Él claramente tomó partido por Israel al haber atacado a un oficial egipcio que maltrataba a uno de los suyos. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque le pareció injusto? Si él hubiera seguido pensando en ser un egipcio más, le daba lo mismo. Si prácticamente los israelitas eran como esclavos, nadie se preocuparía por un esclavo. Pero él se preocupa. ¿Por qué? Porque él se sentía identificado con los suyos. Incluso es llamativo porque en ese momento todavía sus hermanos judíos no entendieron su actitud. Quizás uno no le presta mucha atención, pero por ejemplo, si vemos en Hechos 7:25, Esteban entiende lo que está pasando en ese relato y hablando de Moisés dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Todavía no comprendían de que él iba a ser líder. Él se vio en un sentido como líder, pero bueno, Dios todavía tenía que tratar con él. Pero en ese momento ellos, ¿se acuerdan después cómo sigue la historia? Él quiere mediar entre sus hermanos y ellos medio que lo desprecian. Dice, ¿qué no vas a matar como mataste el otro día? No había todavía buena onda, ¿no? Después él lo va a dirigir, pero en ese momento todavía no. Así todo, con todos estos problemas en ese momento, esto fue una situación que condicionó el resto de la vida de Moisés. Él tuvo que huir de Egipto por lo que había hecho. Pero si bien 40 años después volvió a Egipto, ya él no era más el de antes. Él se había convertido en el siervo de Dios al cual Dios escogió para que liberara a la nación de Israel. Ya nada fue como antes. Pero aunque nada fue como antes, hay algo que surge en el primer momento cuando ocurre lo que ocurre. Moisés tuvo que sopesar qué hacer de su vida y elegir lo que era adecuado. Él tuvo que decir, ¿qué hago? Cuando empezó a ver lo que pasaba con el pueblo del cual era parte. Quizá podría haber pensado que si no se oponía a Egipto y se mantenía, por así decirlo, neutral al sufrimiento del pueblo de Israel, él podía decir, bueno, me quedo tranquilo y después quizás, ¿no? Logro mejorar la cosa, logro hacer algo mejor para ellos, siendo parte del gobierno egipcio en vez de confrontar al imperio egipcio. Quizá podría haber pensado de esa manera. Quizá podría haberse mantenido en la posición de hijo de la faraón y eso podía darles privilegios a futuro que podrían ser usados para mitigar más adelante la aflicción de sus hermanos. Hubiera pensado, ¿no?, de una manera diplomática o políticamente correcta, digo, me quedo tranquilo y después veo si hago algo por ello. Podría haber pensado eso, pero había algo que traspasaba el corazón de Moisés. Si bien todo eso podía sonar lindo para otro, en el fondo él sabía que era una mentira, que esa supuesta neutralidad se iba a transformar en una comodidad de seguir viviendo una vida de pecado en el palacio, principalmente en el hecho de apostatar, de dejar de lado a Dios y al pueblo con el cual él decía sentirse identificado. Porque si él se mantenía indiferente, hermanos, tenía que ser a costa de ocultar lo que sentía por ese pueblo. Aceptar una religión de manera hipócrita, una religión falsa. Y mirando para otro lado, mientras pasaban las aflicciones de aquellos a los cuales él amaba. ¿Podía soportar eso? Bueno, si hubiera sido un apóstata puede ser probable, pero un creyente fiel como él no pudo. Y si bien todavía tenía que recorrer un camino de preparación para ser el líder que el pueblo necesitaba, ya nos damos cuenta en su decisión, en el hecho de hacer lo que hizo por un hermano suyo judío y hacer lo que hizo de despegarse de Egipto, vemos claramente una decisión aquí desde el comienzo. Este hombre prefirió sufrir el vituperio de Cristo,
de aquel con el que se encontró luego en el desierto, en la zarza que ardía y no se consumía, y que justamente lo guió durante su ministerio. Él prefirió seguir a Cristo. Miren, en Éxodo 3, del 2 al 6, dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Aquí, cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento referencias al ángel de Jehová, es una referencia al Cristo preencarnado. O sea, antes de hacerse hombre, Él apareció en varias situaciones en el Antiguo Testamento. Y cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad preencarnado, llamado aquí el ángel de Jehová. Y dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés, él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a venir. Fíjense que el ángel de Jehová aquí es emparentado con Jehová. ¿Por qué? Porque es Dios. El ángel de Jehová es Dios mismo, que es justamente la segunda persona de la Trinidad. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Para Moisés entonces las riquezas que el Señor podía darle en las aflicciones que tuvo que soportar por ser fiel a Él, eran mucho más valiosas que los tesoros de los egipcios. Por eso en todo momento puso, dice el texto, su mirada en el galardón. Lo que podemos llegar a preguntarnos es cómo Él llegó a despreciar los tesoros de Egipto, despreciar ese puesto de comodidad, dejar de lado eso y poder entonces seguir sabiendo lo que iba a padecer. Bueno, nuestro texto nos dice nuevamente, por medio de la fe. Esta es la enseñanza de esta parte. Una fe que persevera no busca el camino más fácil si eso lo va a llevar a alejarse del Señor. Incluso está dispuesto a tomar la senda más difícil, resistiendo las dificultades, si eso es lo que se requiere para seguirle con fidelidad. Eso es lo que vemos aquí. Pero el texto también prosigue, resaltando otro momento en la vida de Moisés. Versículo 27, muy interesante este versículo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay un debate entre los eruditos de a cuál historia aquí se está refiriendo el autor. ¿Está hablando de cuando Moisés salió por primera vez huyendo al desierto, como algunos eruditos del texto proponen? ¿Se trata de su salida, la segunda salida con todo el pueblo de Israel, como hay otros que también proponen? ¿O de qué otro momento está hablando? Bueno, de los dos primeros que mencionaba, hay problemas con esa referencia, problemas de interpretarlo si así fuera. Si fuera la primera salida, o sea, cuando él sale de Egipto por primera vez, es difícil interpretar esa salida como una salida sin temor al rey. Cuando el texto dice solamente que huyó, cuando usted lee ahí Éxodo 2:15. También es complicado pensar en la otra ocasión, cuando él sale de Egipto junto con todo Israel. ¿Por qué sería también complicado del todo? Bueno, porque quedaría desfasado esto del orden cronológico. Estuvimos viendo que va llevando toda la historia en orden cronológico, ya que luego vamos a ver que lo siguiente que menciona es la Pascua, que fue un evento antes de la salida de Egipto. Entonces sería como volver el tiempo atrás, sería raro. Bueno, entonces, ¿de qué evento puede estar hablando? Como te decía, hay varias opiniones. Al haber estudiado, me inclino a pensar que la referencia que hace aquí el autor de Hebreos es a otro momento intermedio que ocurrió después de la primera salida y antes de la segunda salida, e incluso un momento que ocurre antes de la Pascua, que es lo que va a citar después. ¿Cuándo es ese momento? Bueno, cuando Moisés sale de la presencia de Faraón, justo luego de la 9ª plaga. Ahí se nos dice que él se retira y que ya nunca más lo ve.
Ya después de eso vino la Pascua y vino justamente la salida de Egipto, lo cual encajaría bien con la historia si así fuera. También concuerda ese momento con la actitud de Moisés en sus últimas palabras con Faraón. Cuando el rey enojado, de manera amenazante, le dice que salga de su presencia, él le responde con firmeza, confirmando que así iba a ser, que se iba a ir, que no lo iba a ver más, y no tiene ningún temor a la ira del rey, lo que dice el autor de Hebreos. Si usted lee ahí en Éxodo 10, 28, 29, es la referencia que estoy diciendo. Dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Esta parece una actitud de menos temor, ¿no? Ahora, más allá de cuál considero que es el momento y el evento donde ocurre, sea si es ese o es otro de los momentos, considero que más allá de eso, lo importante es el enfoque de esta sección, más que resolver el dilema. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, nuevamente, fue por fe que Moisés no tuvo miedo de la ira del rey y salió de Egipto porque dice se sostuvo como viendo al invisible. Su confianza no estaba puesta en la actitud amenazante de Faraón, sino en aquel que no se ve, pero que había demostrado su poder tanto en los días del desierto como en las plagas que mandó a Egipto. En ese se sostuvo, en aquel que sus ojos no vieron, pero que era poderoso para hacer las cosas que hizo. Y por una senda similar, luego continúa el texto, versículo 28, y aquí sí, ven, sigue el cronograma de la historia. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí el enfoque respecto a otra situación, primero, que podía generar temor, no solo en Moisés, sino en todo Israel. La Pascua, como usted puede leer ahí en Éxodo, es una celebración que presentaba un pedido especial. La sangre del Cordero Pascual debía ser rociada, de ahí que se habla de la aspersión de sangre, el rociamiento de la sangre, en el dintel y los postes de cada hogar de los israelitas. ¿Para qué tenían que hacer esto? Bueno, para que el Señor, cuando hiriera a los primogénitos en Egipto, pasara de largo sobre su casa y, como dice el texto, no los tocara a ellos. La idea de pasar de largo es justamente la idea de la Pascua, la palabra Pascua. Ahora, ¿por qué todo el pueblo obedeció y hizo tal cual eso que nos dice aquí el texto que hicieron? Porque tuvieron fe. Confiaron de que si hacía lo que se les mandaba, nada iba a pasar en sus hogares, aunque justamente en toda la nación se escucharan gritos y llantos de dolor. Uno no puede pensar lo que habrá sido esa noche en Egipto. No me imagino el temor de los hermanos o del pueblo de Israel, ¿no? Haciendo eso que mandaban, con el miedo, porque sabían lo que iba a pasar. Fíjense lo que dice en Éxodo 12:30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense Israel escuchando de fondo el griterío en Egipto, porque gente moría y moría, y ellos con el miedo de decir, ¿va a pasar en casa? No, no pasó, porque confiaron en lo que Dios les dijo, obedecieron, y en sus casas no pasó. Pero también vemos que lo mismo acontece en una situación luego. Dice que justamente pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Aquí nuevamente tuvieron fe, hermano. Uno se pone a pensar, ¿no?, en la historia, y uno se pone a pensar en ellos cruzando el Mar Rojo. Imagínense, seguramente ha visto una película, pero era un mar imposible de pasar, pero ahí estaba abierto el mar con muros de los dos lados y ellos pasando por el medio. No sé ustedes, pero yo, Julepe, no necesitas el agua, ¿no? Que no se venga el agua porque no queda ninguno. Pero pasaron. Ahí estaban ellos, pasando como por tierra seca, ¿no? Como Pancho por su casa, por el medio de un mar, con dos murallones de agua en el medio y ellos sin que el agua los toque.
¿Cómo pudo pasar eso? Por fe cruzaron. Por fe cruzaron el mar como por tierra seca. En cambio, a los egipcios, que sabemos que no creían en Dios, ese mismo mar los ahogó, dice el texto, cuando ellos intentaron hacer lo mismo. El énfasis en toda esta parte es el mismo. La fe que persevera no se frena y prosigue, aunque pueda surgir oposición en el camino, como estamos viendo, oposición de Faraón, de una plaga, de un ejército fuerte y hasta de un mar que no se podía cruzar. No se frena ante el impedimento. Finalmente, el autor de la carta se centra en dos relatos más. Dice versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No es extraño, hermano, que del cruce del Mar Rojo, ahora la historia salta un montón de años hasta la conquista. ¿Por qué no habló de por la fe algo en el desierto? No, ¿por qué? Bueno, recordemos que Israel en el desierto, el mismo autor lo menciona, no fue un ejemplo de fe. ¿Se acuerdan que él en 3:19 habló acerca de la incredulidad? Es evidente que no iba a utilizar un ejemplo de fe en Israel en el desierto. Así que directamente salta a la historia de Josué, ¿no? Lo que se presenta es una historia tal vez de la más conocida del Antiguo Testamento, la caída de los muros de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Ahora, el autor recuerda que luego de rodear la ciudad por 7 días, por la fe los muros cayeron. Y es interesante, porque fíjense que el autor no dice, por la fe entonces gritaron y el muro se cayó. No, el autor de Hebreo ni menciona los gritos. Nosotros le ponemos, ¿no? Los que venimos de iglesia, ¿no?, pentecostales nos dicen, no, el grito de victoria, como el grito, no, es grito. Acá el autor de Hebreo no le interesaba mucho hablar ni de grito de victoria, ni de grito de Julio, ni de nada. Él dice, rodearon por 7 días y por la fe los muros cayeron. Nada más. No pone, entonces, este detalle tan conocido, porque quien no conoce la historia de cosas piensa en gritar. Incluso se han hecho como teorías de qué gritaron o si gritaron algo, ¿no? A mí me enseñaron en chiquito que gritaron gloria a Dios, ¿no? No sé por qué, pero bueno, alguien lo inventó. El punto es que el foco es otro, no es ese. No fueron, hermanos, los gritos fuertes los que hicieron que los muros se cayeran. A veces uno se pregunta, ¿no? Conozco personas, ¿no? Mi esposa no puede gritar mucho, no le da la voz. Dice, si eran por mi grito no hubiera caído seguramente. No es por los gritos, hermano. ¿Qué dice el autor de Hebreos que fue lo que determinó que los muros se cayeran? Fue por la fe. Una fe probada en la obediencia de todo el pueblo a las órdenes de Josué de parte de lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Eso fue la fe lo que hizo en definitiva que esos muros cayeran. Pero el autor no queda ahí. Presenta también a Rahab la ramera que vivía en Egipto, pero que se salvó por haber recibido en paz a los espías que Josué había enviado a reconocer la ciudad. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer a no perecer con los desobedientes de Jericó, sino a sobrevivir con los obedientes de Israel? La fe. Fíjense lo que ella dice en Josué 2, 9 al 11. Ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni has quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Miren qué declaración de fe. Fue por la fe que ella los cuidó a estos hombres y los guardó para que las autoridades de Jericó no los pudieran agarrar. Y luego por la fe ella coloca ese listón de escarlata que le había mandado a los espías, tal como ellos le dijo, para salvar su vida y lo de su familia. Lo que une a ambas historias es que la fe que persevera confía y cumple con lo que tiene que hacer en obediencia, aunque el éxito no se nota a simple vista, resistiendo a los enemigos y las dificultades que se presenten en el camino. Para que se entienda mejor, básicamente una pregunta: ¿qué posibilidades había, hermano, de que una ciudad como la de Jericó cayera? Y pensémoslo mejor, ¿qué posibilidades había de que Israel pudiera conquistar la ciudad de Jericó? ¿Qué posibilidades había? Ninguna fuera de la realidad de que Dios estaba con Israel. Esto es lo que marcó la diferencia. Esto fue lo que supo Israel. Israel hizo lo que hizo porque sabía que Dios estaba con ellos. ¿Y saben quién también sabía que Dios estaba con Israel? Rahab lo sabía. Rahab sabía de que Dios estaba con Israel y que por eso Dios podía destruir esa ciudad que de otra manera era imposible. Por eso, tanto Israel como Rahab confiaron e hicieron lo que era correcto. Entonces, estos ejemplos, hermanos, podemos encontrar entonces la tercera actitud correcta que identifica una fe que persevera. Se resiste a la oposición que se le presente. No se inmuta por ser perseguida o atacada. No solo nos baja los brazos, sino que toma decisiones valientes, aunque eso le cueste todo, con tal de agradar a Cristo. Incluso dispuesto a llevar su vituperio como parte de su pueblo. Y esto era algo que la audiencia original tenía que serles una exhortación. Porque todos estos ejemplos vimos es para que ellos reflexionaran, para que pensaran, para que meditaran y dijeran cómo podían entregarse a la tentación de abandonar la fe por una vida más cómoda y con eso despreciar el vituperio de Cristo. ¿Cómo podían temer a las amenazas del gobierno romano y de sus compatriotas judíos si de su lado estaba el Dios Todopoderoso, capaz de destruir una nación entera o de derribar los muros más fuertes que pueden llegar a existir? Ese mismo Dios que había estado cuidando a Moisés y que había estado cuidando al pueblo de Israel, ese mismo Dios estaba ahora con ellos. No había cambiado. Y si bien no eran las que ahora tenían que gritar para que una ciudad o para que el imperio romano se viniera abajo, porque no era el punto era que Dios seguía estando con ellos pasara lo que pasara. Por eso no tenían que desconfiar. Por eso no tenían que bajar los brazos. Hermanos, si bien no debemos tomar la venganza a nuestro hermano o querer pelearnos de manera pecaminosa, porque uno lee esto y dice, bueno, entonces voy a salir con la espada y voy a empezar a matar a cuanto egipcio se me cruce. No, no es el punto, hermano. Ahora, si bien eso es así, esto no quiere decir que debemos mantenernos neutrales ante los que se oponen a nuestra fe. Hermanos, tal y como los hermanos del primer siglo, somos llamados a dar nuestra vida por Cristo y a no claudicar cuando las aflicciones, por ser fieles al Evangelio, nos quebrante. Cuando venga la oposición, no es que entonces decimos, bueno, ya está, dejo todo. No, debemos resistir como lo hicieron estos otros creyentes. La pregunta es, ¿tenemos que hacerlo como ellos para vencer? ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, solamente con una fe perseverante, que es una fe que al igual que pasó con ellos, se sostiene como viendo al invisible. Una cosa que uno dice, ¿cómo puedo ver al invisible?
por medio de la fe. Por medio de una fe que tampoco se aferra a los tesoros de este mundo, sino que prefiere las riquezas del vituperio de Cristo antes que cualquier otra cosa. Finalmente, la cuarta actitud que identifica una fe que persevera es que se perfecciona a través del sufrimiento. El texto finalmente presenta un panorama general de otros ejemplos de fe. Dice, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué es lo que dice? Primero presenta los nombres de estas personas, de los cuales comenta que el tiempo no le alcanzaría respecto a contar en detalle acerca de sus obras. Así que si él no contó en detalle, yo tampoco lo voy a hacer. Lo que vos podés hacer, ¿qué es? Agarrar después tu Biblia en tu casa, Antiguo Testamento, y buscar cada uno, porque está ahí la historia. Ahora, luego de mencionar los nombres, menciona algunos actos impresionantes que ellos lograron. En la lista figuran jueces de Israel, de Gedeón a Jefté, un rey, David, y luego a Samuel, quien fue a su vez juez y profeta, como también los profetas de los cuales no se nombra ninguno en particular, fuera de Samuel. Lo que se habla de ellos es lo que vimos: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué dice el autor? Porque era muy fuerte, porque era muy inteligente. ¿Por qué? Por la fe. Siempre es por la fe. Pero ¿saben una cosa? El autor indica algo más. Refleja que aunque nos acordemos de sus actos heroicos, también busca mostrar que la vida de estos creyentes del Antiguo Testamento no fue simple, no fue fácil, fue muy dura. Dice versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Algunos de los ejemplos mencionados lograron salir adelante en medio de las aflicciones que le tocó pasar. Por eso es probable que cuando el autor dice que sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, hable de eso, ¿no? Una metáfora similar a la que usó para hablar respecto a la vuelta de Isaac. Pensemos simplemente un ejemplo imaginario para ilustrar esta verdad. La mujer de Gedeón, cuando había visto volver a su esposo de la batalla contra los madianitas, imagínense, fue a pelear con 300 contra un ejército innumerable. ¿Y qué pasó? Y ahí vuelve, mira, increíble, volvió con vida, volvió triunfante. Fue como recibirlo de la tumba. Así fue. Fue por la fe que este hombre puso en fuga un ejército entero. Pero aunque esto sea así, sabemos que no todos corrieron con la misma suerte. La historia de Sansón, por caso, no terminó con un final muy feliz. En la lista dada de padecimiento que se nos mencionan, hay situaciones durísimas, hermanos. No vamos a mencionar todo, pero están prisiones, lapidaciones, torturas varias, pobreza, ruina, tener que vivir errantes por desiertos, por montes, por cuevas. Fueron parte de la paga terrenal de estos creyentes y muchos otros más que no se mencionan a causa de su fe. Sus historias en el mundo no tuvieron un final feliz. Y entonces, ¿cómo es esto?
¿Qué podemos decir? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, el texto lo responde al final, versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se mencionan tres cuestiones importantes que nos van a ayudar a entender qué es lo que aquí está transmitiendo el autor. Lo primero dice es que aunque todos estos mostraron un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Así todo, aunque no recibieron lo prometido, fue por fe que no renunciaron, sino que siguieron adelante. Lo segundo es que esta realidad no fue solo para ellos, sino que engloba a todos los creyentes. Por eso fíjense que el autor empieza acá a hablar de nosotros. Se incluye a él, incluye a la audiencia original y evidentemente en un sentido a cada cristiano. O sea, lo que está diciendo es que lo que aconteció con ellos no dista mucho de lo que acontece con cada hijo de Dios. O sea, las historias que se nos proveen de tribulaciones y angustias que a esta gente le tocó vivir son dadas por el Señor, pero con la realidad de que para los creyentes del nuevo pacto puede ser lo mismo o incluso más. Y ¿saben una cosa? Esto fue así, hermanos. Sin ir más lejos, los hermanos que recibieron la carta, solamente un par de años después, se encontrarían padeciendo también torturas, soportando dolores inimaginables, y así como los antiguos, dando sus vidas por el Señor. Lo mismo, hermano. Lo mismo. No recibiendo la victoria o el triunfo sobre sus pruebas, sino muriendo en lo peor, en las peores situaciones de vida. ¿Quién podría ver una victoria en un creyente del primer siglo que era empalado y al que se lo quemaba vivo, siendo usado como lámpara nocturna por unas horas hasta que su cuerpo se consumiera por el fuego? ¿Quién podría ver una victoria en eso? Pero ¿saben una cosa? Eso es lo que es. Eso fue una victoria de la fe. Ese sacrificio dio buen testimonio también de su fe, hermanos. Porque con estos hermanos pasó como en el Antiguo Testamento. Tuvieron que mostrar su fe. Y su fe venció, aunque el mundo los despreciara, aunque para el mundo fueran despreciables, para el Señor no lo era. Pero sobre todo, hermanos, el concepto mencionado en este final es el que presenta la cuarta actitud correcta que identifica una fe que persevera. Es una fe que se perfecciona a través del sufrimiento. Así lo determina nuestro autor. Dios no ha hecho con nosotros nada que no sea muy diferente a lo que pasó con los ejemplos anteriores. ¿Para qué dice él? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Su fe tenía que ser perfeccionada para perseverar. Y para ser perfeccionada tenía que ser probada. Y por eso es que Dios puso sufrimiento tanto en su vida, tanto en los hermanos del primer siglo, como lo pone en las nuestras. Lo mismo. Siempre ha sido así. Recién hace un ratito leíamos sobre esto, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo mismo. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en la cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice lo mismo que dice el autor de Hebreos. Nuestra fe tiene que ser probada para que entonces se perfeccione, crezca, se refine, se purifique, para que entonces de esa manera podamos ver a Cristo, aquel que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que por la fe lo estamos viendo y por eso la amamos y por eso la esperamos y por eso estamos dispuestos a sufrir por Él. Hermanos, este concepto final pienso que tenía que llevar a los creyentes de aquel entonces a varias reflexiones importantes que también pienso que nos sirve a nosotros. Te pido que prestes atención. Primero, antes que nada, tener, hermanos, una convicción correcta en cuanto a las aflicciones que pasa el creyente a causa de ser fiel a Cristo. Es probable que para estos hermanos, al igual que para muchos cristianos en este tiempo, el sufrimiento podía ser visto como algo perjudicial para su fe. Tristemente, en este tiempo hay muchos falsos maestros que enseñan de que si estás en problemas por falta de fe, o que Dios no quiere que sufras. Eso es un error gravísimo. Te presentan a los problemas o a las aflicciones por ser fieles al Señor como algo que no suma, sino una carga que puede frenar el avance en la fe cristiana. Bueno, hermanos, nada más lejano de la realidad por lo que vimos hoy. Esta sección es clara. Las aflicciones por mantenernos fieles al Señor no son malas. No lo son. Todo lo contrario, perfeccionan nuestra fe. La hacen más firme ante la oposición. Logramos que dependamos más de Dios y menos de nosotros, aferrándonos muchísimo más en sus promesas. Y sobre todo, así como en el largo recorrido que se ha presentado de hombres y mujeres fieles, dan testimonio de justicia, dan testimonio de lo que hay dentro nuestro. Hermanos, entonces, y entendámoslo bien, sufrir por Cristo nunca será pérdida, sino que siempre es ganancia. Así que en esto, si esto es así, no se trata entonces, hermanos, de seguir quejándonos o de tratar de alguna manera cambiar lo que Dios ha determinado. Porque el asunto acá es que Él no tiene que cambiar. Porque lo que Él está haciendo en tu vida es lo mejor y lo que más te conviene de acuerdo a sus planes soberanos. El punto es que Dios no tiene que cambiar, el que tiene que cambiar sos vos. Arrepentirte por tu manera superficial de ver las cosas, transformar tu manera de pensarlo y empezar a agradecer y a someterte a la voluntad de Dios, ya que lo que Él está haciendo es lo mejor para tu crecimiento espiritual. En segundo lugar, pienso que tanto esta sección como todo el pasaje en sí es un llamado a conservarnos en fe sin importar las situaciones que estamos pasando. Hermanos, lo hemos hablado varias veces, no es fácil la vida cristiana. Ser fieles a Dios puede provocarnos sufrimientos contra el mundo, contra personas que se nos oponen, contra el diablo e incluso contra nuestro propio pecado. También es cierto que la tentación está continuamente a la puerta. Abandonar la justicia y entregarnos a la desobediencia, dudar de las promesas de Dios o incluso bajar los brazos ante la oposición en vez de resistir. Todo lo contrario a lo que nos habló aquí. Pero ese no tiene que ser nuestro camino. No tiene que ser eso. Ahora, ¿cómo vamos a lograr evitarlo? Siguiendo la instrucción de este pasaje. En vez de quedarnos con lo que vemos y que sea eso lo que defina nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras obras, lo correcto, hermano, es que fijemos por la fe nuestra mirada en Cristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión, y que por medio de eso andemos de acuerdo a su voluntad. Tenemos que mirar el galardón que Él nos ha prometido.
Algo de eso lo vamos a continuar viendo en el próximo sermón de esta serie, cuando entremos en el capítulo 12, precioso. Poner los ojos en Jesús por medio de la fe para correr adecuadamente la carrera que tenemos por delante. ¿Ven cómo tiene sentido ahora ese capítulo a partir de este 11? Con todo el ejemplo que se nos dio, entonces va a decir él, ante tan grande nube de testigos, sigamos su ejemplo, poniendo los ojos en Jesús. Pero lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el capítulo 12. Finalmente, el cierre del pasaje, hermano, pienso que debe animarnos. Hemos visto un montón, ¿no?, de ejemplos en todo el desarrollo que el autor menciona, y es posible que al pensar en todo esto nos podamos sentir abrumados al mirar nuestras fallas y limitaciones. Digamos, mirá todo lo que habló el pastor y que yo al lado de esta gente, desastre. ¿Qué es mi fe al lado de toda esta gente? Si cuando a veces una pruebita así chiquita y ya estoy dudando y ya estoy desconfiando. Nos parece que nunca vamos a dar la talla o que estamos muy por debajo de estos héroes de la fe que pensamos. Bueno, hermanos, creo que este texto al final es de ánimo. Que el autor hábilmente pone en el final un concepto maravilloso. Al mencionar a nosotros junto a ellos, quiere dar a entender algo que podría ilustrarse así. A ver, si las historias de los héroes de la fe de este texto fuera un libro, entonces nuestro autor afirma que este libro todavía no tiene escrito su final. Que las últimas hojas de este libro se están redactando. ¿Con qué? Con los ejemplos de tantos y tantos hermanos que todavía en este tiempo, en medio de las aflicciones, siguen confiando en el Señor y con perseverancia le siguen hasta el final. O sea, creo que el autor está enseñando algo así. Si vos sos fiel a Cristo, entonces tu nombre también es parte de esta historia, que va a concluir cuando Él regrese al mundo. Mientras tanto, tu ejemplo también se está escribiendo a medida que tu fe se perfecciona. Y por lo tanto, demos gloria y alabanza a Dios por hacernos parte de esta historia. Ahora, antes de terminar, me gustaría decirle a aquellos que todavía están sin Cristo, déjame decirte, hablando de historia, que también tu historia se está escribiendo a medida que avanza tu vida. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo crees que va a ser tu final si seguís dándole la espalda a Dios? ¿Cómo pensás que va a ser o cómo va a terminar tu historia? No lo tomes a mal, pero quiero que sepas que si seguís así, tu final no va a ser feliz. Lo que les espera a todos aquellos que rechazan el mensaje de salvación, que rechazan a Cristo, es la condenación eterna en el infierno a causa de sus pecados. Pero también déjame decirte, querido oyente, que hay una buena noticia para tu vida en este día. ¿Cuál es? Que tu historia puede cambiar para siempre. Que Cristo vino a este mundo, que vivió una vida perfecta y al tiempo indicado entregó su propia vida en la cruz por nuestros pecados, como una ofrenda sustitutiva. Al tercer día resucitó con poder, ascendió a los cielos y un día va a regresar. Su obra redentora, querido amigo, es la única que te puede salvar. Es la única que puede darte el perdón de tus pecados. ¿Cómo poder recibir eso? Bueno, como dice nuestro texto, solo por medio de la fe. Es confiando en Él, en su obra salvadora, que podés ser salvo. Pero tenés que arrepentirte de tus pecados y venir a Él, reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida. Su promesa es que si hoy venís de corazón, vas a recibir la salvación de tu alma y todo cambiará. ¿Qué vas a hacer? Vení hoy a Cristo. No esperes más.